Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de física, la primera para ustedes, de hecho. Vamos a ver el teórico 1. El teórico 1 trata de sistemas de unidades. Sí, el sistema de unidades. Ahora, obviamente, vamos a ver un videito que nos va a ayudar a nosotros a verificar un poquito mejor lo que va a ser este tema, ¿de acuerdo? Permítanme, copio el enlace y vemos acá. Estamos seguros que... Bien, ¿me confirman si se Bueno, escucha, por favor? bueno, en realidad ella siempre me ayuda, pero bueno, no importa. Estamos ¿Están escuchando el video o no? organizando una clase sobre las medidas. Mayra, Nancy, Miguel, ¿me confirman, por favor? Wendy, si se escucha o no se escucha. ¿Ah? Sí, John. Sí se escucha, muy bien. Entonces, por favor, presten atención. Bueno, en realidad ella siempre me ayuda, pero bueno, no importa. Estamos organizando una clase sobre las medidas. ¿Vos me podrás ayudar? No hay problema. Pregúntame lo que quieras sobre las medidas. Quería comenzar con la historia, porque yo sé que las primeras civilizaciones para poder viajar, cultivar y sobrevivir al clima necesitaban producir sistemas de medición. Así es, Mariano. Al principio solo era necesario hacer mediciones muy sencillas. Imagínatelo. Estas mediciones contemplaban el número de animales que se criaban, las semillas que intercambiaban, el aceite que necesitaban, los días de luna llena o la duración de los inviernos. Entonces surgieron sistemas de medición que no eran demasiado precisos, pero servían. Las primeras medidas de longitud tenían como unidad alguna parte del cuerpo humano. Las primeras medidas de peso se fijaron por el uso de ciertos recipientes o por lo que una persona o un animal podían cargar. Y los primeros intentos de medir el tiempo se hicieron a partir de los ciclos del Sol y la Luna. Mariano. Sí. A medida que las sociedades crecieron, desarrollaron nuevas tecnologías y, en consecuencia, sistemas más precisos de medición, ¿no? Así es. Con el tiempo, los sistemas de medida se hicieron más complejos y refinados. Al inventarse los sistemas de numeración, se hizo posible la creación de sistemas de unidades de medida. Claro. Bueno, y lo bueno es que estas unidades de medición son útiles en casi cualquier lugar del mundo, ¿no? Así es, en casi todo el mundo. Y si algo mide cero, entonces no mide nada. Y a propósito de cero, ¿sabes lo que le dijo un cero a otro? No tengo ni idea. No somos nada. Me lo contó él hace un rato, yo sé que es malísimo, pero lo tenía que sacar del sistema, ¿no? Ya está. Bueno. Sí. Sí, acá tengo el dinosaurio. Ok. Bueno, sí, acá está. Bueno, le digo. Beso. Chau. Era de un postre. Ay, ¿qué cuenta? Bien, dice que está armando un sistema con Sabiondo para ver cómo armar a Pericles. No, ¿por qué exagerado? No hace falta. Si para eso va a venir un amigo mío que es antropólogo. Sí, ya sé, pero me dijo que quiere que pases así, ven bien cómo funciona, lo quiere probar con vos. Bueno, no importa, voy más tarde. ¿Podemos pasar al pabellón nosotros de las medidas? Sí, o también podemos ver este libro, ¿te parece? Ah, ¿y de qué se trata? De las medidas. Jorge, ¿te comentó algo sobre las mediciones con el cuerpo humano? Sí, claro. La longitud de un paso o un pie, el ancho de un dedo o una mano, el largo del antebrazo, siempre fueron referencias directas que se utilizaron en aquellos primeros intentos de medición. Veo que sabes un montón. Un poquito. ¿Te parece que veamos un poco más acerca de cómo se hacía en Egipto en el año 3000 antes de Cristo? Dale, veamos. El codo era la distancia comprendida entre el codo y los dedos extendidos del brazo humano. Aunque servía, variaba demasiado de persona a persona. Para que no hubiera dudas, se acordó que un codo oficial medía el largo de un bloque de granito negro. Este codo patrón tenía 52,4 centímetros. La subunidad del codo era el dígito y cabía en él 28 veces. Por lo que pude investigar, Egipto y China desarrollaron sistemas eficientes de medición que se hacen evidentes en sus construcciones.
Sí, sin embargo, los sistemas que se utilizaban en China eran totalmente independientes de los sistemas mediterráneos europeos. Sin embargo, tenían elementos en común. Si no, mira acá. Acá. A ver, ahora déjame leer a mí. En China, utilizaron como medida la distancia entre la muñeca y la base del pulgar. Sin embargo, tenían un problema. Los sistemas no guardaban relación entre sus diferentes unidades. Una unidad con el mismo nombre podía ser diferente según el uso que se le diera. En el año 221 a.C., el emperador Shi Huangdi decidió unificar las unidades en sus dominios. La unidad de peso fue el xin, y para longitudes se adoptaron dos unidades, el chi y el chang. El sistema tenía una característica. Los múltiplos y submúltiplos de las unidades se basaban en la división por 10, tal como el sistema que usamos nosotros. Museo, buenas tardes. Don Cosme. Ok, anoto. Sí, le digo. Hasta luego. ¿Otra vez, don Cosme? ¿Qué quería? Ay, sí, está obsesionado con el armado de Pericles. Quiere hacer una prueba ahora mismo. ¿Pero ahora quiere? Sí, también me pidió que terminaras de construir el dinosaurio en miniatura porque quiere probar cómo funciona. Uy, qué pesadilla, por favor, baby. ¿Y cómo voy a hacer esto? Bueno, no importa, mejor se lo llevo y que lo haga él. O mejor podemos pasar ahora al pabellón de las medidas. ¿Te parece? Dale, vamos. Igual no hay que ser tan vivo para darse cuenta que estamos en el pabellón de las medidas, ¿eh? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo me di cuenta de por la... Es un chiste, Mariano. La historia de las medidas es una historia rara porque los sistemas de medición que la humanidad inventó surgieron totalmente aislados. Sí, sin embargo, por las guerras, las migraciones y el comercio, algunos sistemas se conformaron por la influencia de otros. Mira. Hacia el siglo I a.C., los griegos usaban como medida de longitud el espesor de un dedo. 16 dedos formaban un pie y 24 dedos equivalían a un codo olímpico. Para medir volúmenes usaron como medida básica el metreto y para medir pesos la unidad utilizada fue el talento. El dominio comercial del Mediterráneo pasó de manos de los griegos a los romanos. Los romanos usaron un sistema numérico basado en el 12. Adoptaron el sistema griego y dividieron el pie en 12 partes llamadas pulgadas. El año pasó a tener una docena de meses. Para medir pesos usaron la libra. Para medir volúmenes, la unidad principal fue el sextario. Midieron distancias con pasos y millas. 5 pies equivalían a un paso y 1000 pasos formaban una milla. Por este sistema de medición podemos deducir que la sociedad romana era sostenida por ejércitos que recorrían grandes distancias a pie desplegando el imperio. Así es. Y también sentó las bases del sistema de medición de la Europa medieval. Si no, mira. La Europa medieval usó el sistema romano con raíces egipcias, babilonias y griegas. También surgieron variantes por regiones y se sumaron elementos árabes y escandinavos. Las necesidades comerciales empujaron nuevos cambios. En los siglos XII y XIII, dentro de las ferias de comercio, se impuso el uso de unidades de medida en común. Un ejemplo es el el, que era una unidad de medida usada en telas. Una vara de metal era el oficial, y con ella comparaban todos los que usaban los comerciantes. Sin embargo, hasta el siglo XVIII no existió ningún sistema de unidades unificado y válido para regiones amplias. Francia era uno de los países más caóticos con respecto a este tema. Por ejemplo, hacia el año 1795, los franceses usaban más de 700 unidades de medida que cambiaban de un pueblo al otro. Es lógico que en el siglo XVIII se unificaran los sistemas de medición. El desarrollo de la industria y el comercio requerían de cierta armonía. Sí, sin embargo, falta el sistema que pueda medir lo más difícil de todo. ¿A qué te refieres? A los sentimientos. Imagínate una especie de termómetro que te pueda decir cuánto querés a alguien. Obviamente la unidad de medida sería una adela, claro, porque es mi idea, ¿no? ¿Y cómo funcionaría eso? Te haces una adelametría y te dice cuántas adelas medís con respecto a alguien. A ver, entre 0 y 10 adelas es conocido. Sí. Entre 10 y 20 es amigo. Así seguimos subiendo hasta llegar a 50, que es el punto máximo de adelas de amor total, ¿no? Pobre tipo, ¿no? Es como... ¿Te imaginas lo que es aguantar 50 adelas?
Pobre. Ay, 50 gelas. Toma, consulta a Sabiondo. Yo tengo que revisar mis cálculos. Mientras tanto, voy a ver si hago algo nuevo con este dinosaurio. Bueno, bueno, vaya, don Cosme, no hay problema. El metro concretó la idea de una unidad que no era arbitraria y no pertenecía a ninguna nación de la Tierra en particular. Se adoptaron las unidades de superficie y volumen derivadas, el metro cuadrado y el metro cúbico. También se acordaron otras unidades como el gramo o el litro. El sistema métrico decimal introdujo una revolución en el cálculo de múltiplos y submúltiplos, de áreas y volúmenes. Solo fue necesario correr la coma decimal 2 lugares en el caso de las áreas y 3 lugares en el caso de los volúmenes. Por su sencillez, el sistema métrico decimal comenzó a adoptarse fuera de Francia cuando los ejércitos de Napoleón Bonaparte invadieron otras zonas de Europa. Sí, pero hubo países que no adoptaron este sistema, como por ejemplo Gran Bretaña y sus antiguas colonias. Y estas naciones conservan unidades romanas como la libra y la milla, o medievales como el acre y la pinta. Pero sigamos consabiendo. En 1875 se fundó la Oficina Internacional de Pesos y Medidas. Su misión fue construir y mantener nuevos patrones, además del metro y el kilogramo, y mejorar los métodos de medición en todas las áreas del conocimiento. La oficina también se ocupó de definir nuevas unidades, como las termométricas, las eléctricas o las de iluminación llamadas fotométricas. Muy interesante, sabiendo la verdad. Bien. Muy interesante, justo como estaba diciendo ahí el señor. Fíjense en lo siguiente, por favor. Vamos a responder las siguientes preguntas. A ver, vamos a ver si alguien me sabe contestar. ¿A raíz de qué se empezó a medir? ¿A raíz de qué se empezó a medir? ¿Diciendo qué? ¿Para qué se empezó a medir? ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno, se empezó a medir a raíz de que las personas necesitaban expresar cantidades, ojo con eso, cantidades o magnitudes a otras personas. Decirse con respecto a la otra, no, esto estaba tan cerca o tan lejos, pero necesitaban una unidad como para decir cuánto es. Para esto entonces se inventaron un montón de patrones de medida. Entonces, las primeras cosas en ser medidas fueron las distancias, los tiempos, ¿sí? Y los primeros sistemas de medición eran precisos. En el video que nosotros acabamos de ver nos dijeron, ¿los sistemas de medición eran precisos o eran imprecisos? ¿Qué opinan ustedes? Imprecisos. Muchas gracias, Miguel. Exactamente, los primeros sistemas de medición eran imprecisos, justamente por el mismo hecho de que cuando querían medir en función de codos o de brazos, variaba de persona a persona. Una persona más alta iba a tener un brazo más largo, entonces obviamente no funcionaba poniendo partes del cuerpo. Tuvieron que estandarizar otros tipos de medidas. ¿Y cuáles fueron los primeros intentos por medir el tiempo? Pues obviamente los ciclos lunares, los ciclos solares. Bueno, vamos a leer este extracto de la física conceptual de Paul Hewitt, 10ª edición, que nos habla acerca de las mediciones científicas. ¿Qué es lo que nos dice este autor? Pues bueno, él nos dice que el distintivo para que una buena ciencia, ¿sí? sea catalogada como una buena ciencia es la medición, ¿sí? Lo que nosotros conozcamos acerca de algo se puede relacionar con si lo puedo medir o no. Así lo dijo Lord Kelvin, famoso físico del siglo XIX, que con frecuencia dijo que cuando
puedes medir algo y expresarlo en números, quiere decir que conoces algo acerca de eso. Cuando no lo puedes medir, cuando no lo puedes expresar en números, tu conocimiento es insuficiente y poco satisfactorio. Puede ser, quizá, si no lo puedes expresar en medidas y en números, puede ser el comienzo lo que tú estés haciendo, el comienzo de tu pensamiento, y puedes decir que apenas has avanzado un poquito para llegar a la etapa de convertirlo en ciencia. Nosotros queremos es justamente hacer ciencia en cualquiera de estos ámbitos que ustedes estén. Las mediciones científicas no son algo nuevo, ¿sí? Sino que se remontan a la antigüedad, como lo acabamos de ver en el video. En el siglo III a.C., ¿qué hacían? Se hacían mediciones bastante exactas de los tamaños de la Tierra, de la Luna y del Sol, así como la distancia que había entre ellos. Ahora, este extracto de acá es sacado de un libro de Sherry, Buffa y Lu, más conocida como La física de Buffa, sexta edición. ¿Qué es lo que nos dice? Las mediciones nos permiten calcular cantidades y resolver problemas. Las unidades también intervienen en la resolución de problemas. Por ejemplo, al determinar el volumen de una caja rectangular, si mide sus dimensiones en pulgadas, el volumen va a ser, sus unidades van a ser las pulgadas cúbicas. Si se mide en centímetros, entonces van a ser centímetros cúbicos, ¿sí? Las mediciones y la resolución de problemas forman parte de nuestras vidas y desempeñan un papel esencialmente importante en nuestros intentos por describir y entender el mundo físico. ¿De acuerdo? Ahora bien, empezamos ya con los contenidos de nuestra clase. Tengan la bondad de observar lo siguiente. En esta filmina, ¿sí? En esta filmina que ustedes están viendo, empezamos ya con lo que se conoce como magnitudes fundamentales. Magnitudes fundamentales. Magnitudes fundamentales o también conocidas como magnitudes base. ¿Cuáles son estas magnitudes fundamentales o magnitudes base? Acá está. Nombre y abreviatura. ¿Y cuál es la propiedad que se está midiendo? Bien. Para este caso, nuestras magnitudes fundamentales o magnitudes base de la longitud. Si yo quiero medir la longitud, ¿en qué debo medir? Pues bueno, primero debemos preguntarnos en qué sistema vamos a medir. Nosotros vamos a medir en lo que se conoce como el sistema internacional. Sistema internacional. En el sistema internacional nosotros tenemos que la medida de la longitud se va a medir en metros. ¿De acuerdo? El sistema que nosotros ocupamos es el sistema internacional. Y cuando yo le diga a usted, necesito una longitud, usted va a saber que vamos a trabajar en metros o en kilómetros. ¿Bien? ¿Cómo se abrevia la palabra metro? En lugar de escribir toda la palabra metro, nosotros ponemos solamente la M. Es así, por ejemplo, hoy se recorren 105 metros. Entonces ahí 105 metros. Usted ya entiende que la M son metros. ¿Bien? Ahora, si yo quiero medir la masa de un cuerpo, nosotros mediremos en kilogramos. Entonces, por ejemplo, deme 10 kilogramos de papas, por ejemplo. 10 kilogramos de papas. No está midiendo un peso, está midiendo una masa. El tiempo. Las medidas de tiempo, nosotros ya podemos medir esto en segundos. Por ejemplo, yo me demoro alrededor de 45 segundos. Yo generalmente a la S la hago con estos dos cachitos para diferenciarle del 5. Me demoro 45 segundos en llegar, no sé, hasta la parada del bus, la parada del bondi. Tenemos corriente eléctrica.
la corriente eléctrica también es una magnitud fundamental o magnitud base que lo que hace es medir la intensidad de la corriente eléctrica y esto se mide en amperios. Bien, por ejemplo, la corriente eléctrica que circula por, no sé, por un determinado lugar son 4 amperios. Usted solamente viendo la A, usted ya sabe que esto debería ser 4 amperios. Luego tenemos la temperatura. La temperatura que se la puede medir en grados Kelvin. Determinada zona tiene, qué sé yo, 112 grados Kelvin. ¿No? Grados Kelvin, que nos mide la temperatura. Si medimos la cantidad de sustancia, nosotros la vamos a ocupar en moles. ¿No? La sustancia de determinado elemento son 3.57 mol. ¿No? 3.57 mol. Cuando necesitamos la cantidad de sustancia. Ahora, si medimos la intensidad luminosa, lo mediremos en candelas. ¿Sí? Este automóvil, cuando prende sus faros, tiene una intensidad luminosa de, no sé, 215 CD, candela. Estas son las magnitudes fundamentales, los ingredientes principales para lo que nosotros vamos a ver a continuación, que son las magnitudes derivadas. Esta de acá lo tomé del libro de Buffa, de la física de Buffa, para que tenga para la bibliografía, ¿no? Bien. Lo siguiente está tomado del libro de la física vectorial 1 de Vallejo Zambrano. Acá ya nos habla de magnitudes derivadas. Ojo, no son lo mismo las magnitudes fundamentales. No es lo mismo, las magnitudes fundamentales no son lo mismo que las magnitudes derivadas. No son lo mismo. ¿Por qué no son lo mismo? Porque las magnitudes fundamentales son independientes, mientras que las magnitudes derivadas son la mezcla de las magnitudes fundamentales. Vamos a ver alguna de ellas. Por ejemplo, la velocidad. La velocidad es una magnitud derivada que se forma por la unión del metro y el segundo. Es decir, que si yo hablo de velocidad, yo voy a estar hablando de metros sobre segundos. La velocidad será la unión de una medida de longitud dividida en una unidad de tiempo. Si hablamos ahora de la aceleración, ¿sí? Bueno, esto debería estar, de hecho, entre corchetes. La aceleración, ¿sí? La aceleración, ¿en qué se mide? La aceleración se mide en metros sobre segundos al cuadrado. Y esto también son magnitudes derivadas porque tiene una de longitud y una de tiempo. Si hablamos ahora de la fuerza, nosotros hablamos de esta magnitud que es la fuerza. La fuerza es el newton. Si yo voy a medir la fuerza, tengo que medirlo en newtons. Ahora, para que ustedes entiendan, un newton equivale a la mezcla de kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Ahora usted dirá, yo conozco esto, esta es una unidad de masa, esta es una unidad de longitud y esta es una unidad de tiempo, ¿de acuerdo? Bien, esta es una unidad de tiempo. Perfecto, hemos sabido lo que es entonces el newton. Ahora, tenemos la densidad. La densidad es la mezcla de kilogramo por metro cúbico. El kilogramo, ¿sí? La densidad, que generalmente se la representa con la letra griega delta, minúscula, es kilogramo sobre metro cúbico. Y ustedes saben que kilogramo es unidad de masa y el metro cúbico es unidad de volumen. Finalmente tenemos la magnitud derivada, que es la energía que se mide en joules. La energía se mide en joules y un joule es igual a 1 newton por metro. Bien, un joule es newton por metro. Entonces, como ustedes pueden ver,
la necesidad de medir las cosas es tan importante y la física se apropió de ese trabajo, ¿no? La física se apropió de eso y dice, yo voy a establecer sistemas de medición para todos los fenómenos físicos, o bueno, para la mayoría de los fenómenos físicos que nosotros vayamos a tratar. Ahora bien, ya que nos han dado la posibilidad y la buena voluntad de darnos midiendo ya varias cosas, de decirnos qué son varias cosas y darnos su medida, pues entonces nosotros podemos decir, o recordar más bien lo que nos decía en nuestro video. En nuestro video nosotros nos decían, bien, hay muchas civilizaciones que empezaron a medir de una forma. Bien, empezaron a medir de una forma y con respecto otros países iban conquistando, les iban imponiendo sus propios sistemas de medición. Al imponerles sus propios sistemas de medición, pues entonces ellos iban adaptándolos y acoplándolos. Por ejemplo, nosotros aquí en Sudamérica utilizamos el sistema internacional, que es pues la parte más desarrollada de lo que nos vinieron los españoles acá cuando nos colonizaron a enseñar. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos el sistema internacional. Trabajamos en metros, en kilogramos, etcétera, etcétera. Pero no funciona de la misma manera en otros países como en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Por ejemplo, ellos no utilizan ni el metro ni el kilogramo. Ellos utilizan la pulgada, el pie, ¿sí? Ellos utilizan el gramo, por ejemplo, también pueden utilizarlo. Y debido a que varía de país a país, ¿sí? Varía de país a país, ellos utilizan una cosa y nosotros utilizamos otra cosa, es que nace la imperiosa necesidad de convertir una unidad en otra unidad, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos dice, ¿no? Y obviamente nosotros vamos a tener que utilizar la nomenclatura inglesa para esto, ya que son los dos sistemas más importantes, el internacional y el sistema inglés, ¿no? O el americano inclusive. Entonces, por ejemplo, aquí pone 1 y n. Y ustedes dirán, pero esto no lo hemos estudiado hasta ahorita, Esteban. ¿Por qué nos venís a atormentar con un nuevo sistema de medidas? Y bueno, ustedes van a tener que aprender qué es cada una de estas cosas. IN es la abreviatura para inches, que en español viene a significar pulgadas, ¿ok? Entonces, cuando usted quiera transformar IN, significa que usted estará transformando pulgadas. CM es centímetro, así que no hay ningún problema. FT es la abreviatura para pies, feet, pies, ¿ok? FT. FT, lo que ustedes ven acá, es la abreviatura para feet, que son pies. Entonces aquí tenemos pulgadas, pies, metros, millas, MI son millas, ¿ok? Entonces vamos a suponer lo siguiente, ¿no? Si yo quiero transformar una cantidad determinada a otra, ¿sí? De una cantidad determinada a otra, lo que voy a tener que hacer, ¿sí? Lo que voy a tener que hacer es tener un sistema o un factor de conversión. Entonces empezamos ya a hablar de factores de conversión. ¿Qué es un factor de conversión? Un factor de conversión es una equivalencia. Como acá los dice, una pulgada es lo mismo que 2.54 centímetros. Esto de acá es un factor de conversión, decir una cosa es igual a la otra. Una cosa es igual a la otra, ¿de acuerdo? Entonces nosotros, ¿qué decimos? Si una cosa es igual a la otra, entonces yo puedo decir, a ver, ¿se acuerdan cuando ustedes les dicen, esta televisión tiene 42 pulgadas?
esta televisión tiene 42 pulgadas. Supongamos que nos dice 42 pulgadas solamente de longitud, que no nos está diciendo en función del área. Y yo quiero transformar, yo no entiendo cuando me dicen 42 pulgadas, yo lo quiero transformar a centímetros. ¿Sí? Yo quiero transformar 42 pulgadas a centímetros. Entonces ahí viene lo que se conoce como conversión. Aquí viene lo que se conoce como conversión. La conversión de unidades. Para esto usted va a copiar 42IN, que es lo que usted quiere transformar, y va a hacer una tabla. Ojo, ojo, cuidado con esto. Va a ser una tablita, va a ser esto y va a ser esto. ¿Qué es esto de acá? Parece una división, pero en realidad no es una división, es simplemente una tablita que nos va a servir para convertir. Ahora yo digo, ¿qué es lo que quiero transformar? Quiero transformar de pulgadas a centímetros. Tomo entonces acá, le traigo acá a mi factor de conversión. Ahora la pregunta es, ¿dónde pongo cada cosa? Como pulgadas está arriba, para que se pueda eliminar ahora tengo que poner abajo. Entonces voy a escribir este mismo factor de conversión aquí. 1 pulgada, fíjese, 1 pulgada, y arriba voy a poner a lo que es igual. 1 pulgada son 2.54 centímetros. Y ahora usted se va a preguntar, ¿y ahora qué hago? Pues bueno, va a simplificar. Pulgadas con pulgadas se eliminan y me va a quedar una simple operación. ¿Sí? Me va a quedar una simple operación. ¿Cuál es esta simple operación? Pues bueno, yo voy a tener que multiplicar 42 por 2.54 y dividirle 1, porque aquí está dividido 1. Fíjese, 42 por 2.54 y dividido 1. Si usted gusta, puede usar su calculadora preferida. Yo voy a utilizar mi calculadora Casio, que ustedes la van a ver en este momento. ¿Sí? Ustedes la están viendo en este momento. Y fíjese, ¿cuánto es 42 por 2.54 y dividido 1? Aquí nos lo dice. Eso es 106.68. Entonces vamos a poner por acá 106.68. 106.68 y no me voy a olvidar de a qué le convertí. Yo le convertí a centímetros. Y esta sería la respuesta. Claro que nosotros debemos ponerlo acá, ¿no? 42 pulgadas equivale a 106.68 centímetros. Y esta sí sería mi respuesta. ¿Correcto? Bien, pasemos por favor. Igual, aquí tenemos medidas de rapidez, de potencia, de presión, etcétera, etcétera. Y lo que nosotros queremos es ya entrar a esto que les decía, la conversión de unidades, ¿no? Todas las magnitudes físicas contienen un número y una unidad. Por ejemplo, lo que les decía, 42 es el número y la unidad serían las pulgadas. Cuando estas magnitudes se suman, se multiplican o se dividen en una ecuación algebraica, la unidad puede tratarse como cualquier otra magnitud algebraica. Es por eso que nosotros le pudimos simplificar o suprimir. Fíjense acá lo que nos dice los factores de conversión, lo que yo ya les decía. Una yarda equivale a 3 pies. ¿Sí? 3 pies equivalen a una yarda, es lo mismo. Y cuando nosotros convertimos 12 pies a yardas, hacemos lo que yo ya les indiqué, la tablita, ¿no? Hacemos la tablita. Lo que quiero transformar son 12 pies. Y digo, a ver, ¿dónde está mi factor de conversión? Mi factor de conversión me dice que una yarda es igual a 3 pies. Una yarda es igual a 3 pies. Entonces, transformo 12 pies y digo, 3 pies, fíjense cómo tiene que estar una arriba y otra abajo para que se eliminen. Y ahora sí, 12 por 1 y dividido 3. ¿Cuánto es 12 por 1? 12. Y 12 dividido 3 es 4. ¿Y en qué me quedó? Me quedó en yardas. Y pongo yo entonces acá, la equivalencia es que 12 pies
es lo mismo que 4 yardas. ¿Qué ocupé? Ocupé únicamente mi factor de conversión. Yo necesito usar un factor de conversión adecuado para que mi ejercicio quede perfectamente bien hecho. Bien, entonces acá únicamente lo que les pongo son un poquito más de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, un jugador de baloncesto de altura tiene 6.5 pies. Transformemos 6.5 pies a metros. Entonces digo, a ver, necesito un buen factor de conversión. Y aquí lo dice, un pie son 0.305 metros. Entonces pongo así, es 6.5 pies, un pie es 0.305 metros. Pies y pies se eliminan. 6.5 por 0.305 nos dio 2 metros, lo que significa que 6.5 pies equivale a 2 metros. Listo, vean, qué facilísimo, todo muy fácil. Siguiente ejercicio. Nos dice, ¿cuántos segundos hay en un mes de 30 días? Entonces yo pongo aquí 30 días, ¿sí? 30 días y los voy a transformar a mes, ¿sí? Lo único que tengo que hacer, perdón, ¿cuánto nos dice? ¿Cuántos segundos hay en un mes? Ah, ok. Lo que quiero llegar es a segundos. Pues entonces yo pongo, a ver, 30 días, ¿sí? Quiero llegar a segundos. Un día tiene 24 horas. Ahí ya está horas, se elimina días con días. Y aquí mismo puedo seguir. Una hora tiene 60 minutos, tacho, tacho, y un minuto tiene 60 segundos. Y lo único que tengo que hacer es ir multiplicar, multiplicar y multiplicar, y ya tendría el resultado en segundos. ¿Listo? No sé si se va a acabar por acá la clase. Si se acaba, pues nos veamos la siguiente clase. ¿Les parece? Ya me queda menos. Nos vemos la siguiente clase. Muchas gracias.